Lo dijo él. A primera hora. ¿Qué nos dejó el resultado de ayer? Gracias, Vivi Paredes. Buenos días. ¿Cómo le va? Galito Orellana, que también está en sintonía. Si es que alguien a mí me dice que esperaba este resultado, me van a disculpar, yo no le voy a creer y estoy convencido que estará mintiendo. Porque hasta el sábado, en las cifras que suelen enviar las empresas encuestadoras, algunas, el denominado tracking poll, ¿ya? El tracking poll, a diferencia del exit poll, el exit poll es una encuesta, digamos, el tracking poll, a diferencia del exit poll es una encuesta a boca de urna que se hace el día de las elecciones. El tracking poll es una encuesta que se le hace durante un periodo determinado, por ejemplo, durante 3, 4, 5 días seguidos, para establecer obviamente la evolución de apoyo o rechazo durante esos días. Hasta el día sábado, siempre se habló de empate técnico. Hasta el día sábado, la diferencia de Noboa sobre González o de González sobre Noboa no superaba el 2 o 3%. Empate técnico definido por la legislación ecuatoriana, definido por la autoridad electoral. Llegamos al día de hoy con una distancia completamente inesperada del candidato presidente respecto de Luisa González. Estamos hablando de 11,3%. Andrea hace pocos minutos hizo una revisión, una actualización de las cifras. Y hablamos de una victoria contundente de Daniel Noboa. 11,3% de distancia respecto de Luisa González. Le ha sacado hasta este momento, cuando se ha llegado al 97% del escrutinio oficial, y ya no hay margen de duda, ni que el exit poll de Telcodata, ni de Corpon Public, que me parece que era la otra empresa que hizo la encuesta, que hablamos de resultados oficiales. 1.165.146 votos. No son 100.000 votos, no son 200.000 votos. Es 1.165.000 votos. Una diferencia del 11,3%. Yo debo decir que estoy absolutamente sorprendido con la actitud de Luisa González. Porque con semejante diferencia lo que correspondía ayer era reconocer la derrota. Y lo que hizo fue no reconocer la derrota e incluso insinuar que hubo fraude electoral. En Revolución Ciudadana a esta hora deberían reflexionar sobre los errores y horrores que cometieron a lo largo de la campaña de la segunda vuelta electoral. Y para hablar en términos tenísticos, muchos de esos errores no forzados. El principal, el haber puesto en duda, no por la boca de Luisa González, no por la boca de Diego Borja, sino por determinados voceros que se pasearon por los medios de comunicación sin medir las consecuencias de sus palabras. Por supuesto se enojan cuando se les critica, ¿no? Pero a mí me escucharon en su momento hacer una crítica sobre ese balazo en el pie que se pegó Paola Cabezas cuando en el tramo final del programa Políticamente Correcto en Ecuavisa habló de la dolarización al ecuatoriano. Si no se entiende que esa declaración, por más explicaciones que luego hayan querido dar, el hablar de la dolarización a la ecuatoriana les terminó pasando factura. Si no quieren reconocer los problemas de ellos. Si no quieren reconocer, por ejemplo, que esa entrevista que Rafael Correa le hace a Ricardo Patiño. Ricardo Patiño no es un personaje que genera simpatía. Perdónenme, pero es así. Ricardo Patiño no representa probablemente aquel personaje que puede atraer nuevos electores, que puede atraer a los indecisos. Ricardo Patiño, por supuesto, es un personaje que permite agrupar a la militancia más dura y más leal a Revolución Ciudadana. Pero así como hay gente a la interna que respeta, que respalda, que destaca la presencia de Patiño, la presencia de Patiño también genera resistencias. Perdónenme, pero es así. Entonces aparece en una entrevista internacional, sí, hablaron de geopolítica, hablaron de economía mundial, hablaron de lo que podría pasar en décadas con el dólar, que el dólar se va a desvalorizar, todo lo que ustedes quieran. Eso lo podemos entender quienes estamos en el denominado círculo rojo. Los periodistas, los opinadores, los políticos, los académicos, los abogados.
que no representa al común de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Entonces, cuando genera una declaración donde dice que el dólar se va a desvalorizar y empiezan a hablar mal del dólar, por más que generen la explicación de los BRICS, que los BRICS, vayan y pregunten a la señora de la tienda de la esquina, a ver si sabe lo que son los BRICS. Y no estoy siendo peyorativo, sino que estoy siendo directo en esto. Vayan y pregunten al señor del taxi si sabe lo que son los BRICS. A ver si les puede entender esa explicación técnica, que capaz que tenían razón, desde el análisis de la geopolítica y de la economía mundial. Pero hablar mal del dólar en un contexto en el cual ya había sensibilidades en el Ecuador, provocadas ¿por qué? Por sus propias vocerías. Por las suyas, la gente de Revolución Ciudadana, que le hicieron un flaco favor a su candidata presidencial y a su compañero de fórmula. Mientras Diego Borja hacía malabares para explicar por qué hace 25 años escribió un trabajo de titulación en contra de la dolarización, si comparamos con el momento actual. Mientras Luisa González hacía malabares para insistir que en su gobierno se va a fortalecer la dolarización, teníamos declaraciones desafortunadas como las de Paola Cabezas o la de Ricardo Patiño sobre dolarización. El tema de Venezuela. Y me van a disculpar, pero ayer hubo un post muy interesante de Agustín Burbano de Lara con el cual estoy completamente de acuerdo. Gente que es parte de aquellos que le siguen, de aquellos que le respaldan, pero que también tienen un sentido de autocrítica, y yo por eso destaco al apreciado Agustín Burbano de Lara. Es un hombre con mucho conocimiento político, pero también con la suficiente capacidad para generar autocrítica. Decía Agustín ayer, ojalá entendamos, en RC tenemos un problema de posicionamiento respecto de Venezuela del tamaño del sol. No se puede tener un discurso democrático con eso irresuelto. Oigan, ni Gustavo Petro ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro, ni Petro, ni Lula. Y acá no pueden tener un discurso contundente respecto de la impresentable forma como se desarrolló el proceso electoral el año pasado. A mí me insultaron acá por criticar el proceso electoral de Venezuela. ¿Quiénes? Los fanáticos, que tanto daño le hacen a Revolución Ciudadana. Que ya con sus discursos a última semana ya estaban diciendo que falta poco, que los corruptos fueron ellos, que ya van a ver, que la próxima semana, que no sé qué. Algunos que andan por el exterior y que son tecla brava en las redes, que fueron funcionarios y que son tecla brava. Ni Petro ni Lula han reconocido a Maduro. Y acá no pueden tener un discurso contundente respecto de lo que pasó en Venezuela. Si creen que eso no le hizo daño a la campaña de Luisa González, por Dios, están viviendo en un multiverso. Lo de los gestores de paz, por más explicaciones que puedan dar, revivieron un fantasma que estaba muerto, dormido, del cual ya se habló en el gobierno de Correa en su momento. ¿Se acuerdan ustedes de ese concepto llamado los comités de defensa de la Revolución Ciudadana? En el gobierno del expresidente Correa. ¿Se acuerdan? Eso no germinó. Pero ya se comenzó a posicionar en aquel tiempo la narrativa de querer impulsar la venezolanización de esos comités, teniendo motorizados, patrullando los barrios, etcétera. Trajeron a colación un fantasma que aquí estaba dormido, que había desaparecido. Y empiezan a hablar de los gestores de la paz, por más explicaciones que digan que esta gente significa la articulación con los barrios, que con la policía, que no sé qué. Es tarde, porque el mensaje ya se contaminó. ¿Quiénes lo contaminan? Ustedes mismos, señores de Revolución Ciudadana. Pero como carecen de autocrítica, por lo general, seguramente la culpa es del CNE, la culpa es de Noboa, la culpa es de los periodistas, la culpa es de todo el mundo menos de ustedes. Y salen a hablar de fraude con una diferencia de 11%. ¿No será que algo hicieron mal en la campaña? ¿No será que no aprovecharon el momento en el cual tenían una gran posibilidad, la más grande posibilidad si comparamos con las elecciones de 2021 y 2023? Luego del resultado de la primera vuelta, era la más grande posibilidad que tenían para volver al solio presidencial, y la desaprovecharon. Por eso yo soy uno de los que piensa, y lo dije en algún momento en redes, que daría la impresión de que no querían que gane Luisa González.
por sus declaraciones, por las dudas, por los desatinos, por la confrontación, por las amenazas, por esa actitud tan áspera que tienen algunos. Le hicieron un flaco favor a Luisa González, quien además, lamentablemente ayer, lejos de tener una actitud democrática, que sí la tuvo, por ejemplo, Aquiles Álvarez, ¿ah? Que vayan y revisen. Aquiles Álvarez tiene una confrontación directa con Noboa, pero Aquiles Álvarez tuvo la decencia de reconocer el resultado, y Luisa González no lo hace. Escuchemos a Luisa González en su intervención el día de ayer, cuando ella no reconoce el resultado electoral. Póngale, por favor, a la candidata de Revolución Ciudadana. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. ¿Cómo se puede entender que la candidata presidencial Luisa González, que tiene legítimo derecho de dudar del proceso electoral, hable de fraude con una diferencia de más de 1.165.000 votos? No es una diferencia pequeña. Yo estaba revisando, por ejemplo, para poder hacer este comentario, la historia de las segundas vueltas electorales que ha tenido el Ecuador, desde 1979 a la fecha. Y uno se encuentra que, por ejemplo, en el año 79, Roldós le sacó 36, casi 37% de distancia a Durán Ballén. Esa es la diferencia más grande en una segunda vuelta electoral en la historia de la República. Ojo, estoy hablando de segunda vuelta. Antes de que me mencionen 2009, 2013, allí no hubo segunda vuelta. Hablo de segunda vuelta. Roldós le sacó 37% de distancia a Durán Ballén. En el 92, Durán Ballén le sacó casi 15 puntos de distancia a Jaime Nebot. En el 2006, Rafael Correa le sacó 13 puntos de distancia a Álvaro Noboa. Y ahora en 2025, paradójicamente, el hijo de Álvaro Noboa, Daniel, le saca 11 puntos de distancia a Luisa González. Esa es la cuarta elección desde el año 79 en donde hay una distancia semejante. No son 2 puntos, no es un punto, no es un punto y medio, no son 3 puntos, son 11 puntos de diferencia. Los fraudes, como me han escuchado en varias ocasiones, y lo dije invitado por la Posta el día viernes, hay que probarlos. Y aquí, desde que yo tengo uso de razón, cada vez que hay una elección se habla de fraude. Y yo no tengo en mi cabeza un solo fraude que se haya aprobado en una elección presidencial. No basta con esa declaración de Luisa González, que a mí en lo personal me parece completamente irresponsable. Porque hay que presentar las pruebas del fraude. ¿Cómo se habla de fraude cuando Revolución Ciudadana asignó más de 45.000, 46.000 veedores, delegados para hacer el control electoral? Por eso yo planteaba ayer en mis redes, los primeros que tienen que dar una respuesta y demostrar con pruebas de que ha habido fraude son los delegados para el control electoral. Y menciona a Luisa González factores, porque no presenta las pruebas del fraude, pero sí habla de factores sobre los cuales sí existimos, audiencia. Tengamos memoria. Yo les pido, como siempre, y no me voy a cansar de repetir esta frase, pensamiento crítico, sentido crítico. Yo les pido que recuerden todas las emisiones en las cuales quien les habla ha tenido una posición completamente cuestionadora, crítica, sobre la forma como el candidato presidente llevó adelante el proceso electoral.
¿Cómo se bypassó lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia y no se sometió a la licencia para poder hacer campaña? A vista y paciencia de las autoridades, de la autoridad electoral, que no hizo nada y no quiso hacer nada, como lo reconoció acá el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral el día viernes que subimos acá con Andrea, que ante una inquietud de Andrea, Enrique Pita reconoció que pudo haber cometido una infracción, pero ya presentaron otros una denuncia. O sea, no es lo mismo que presente, no sé, pues Juan Piguavia que presente el Consejo Nacional Electoral una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso ha sido materia de cuestionamientos de quienes habla. La forma como sancionaron de manera insólita a Verónica Abad, despojándola de su derecho de ejercer la vicepresidencia de la República. Se cuestionó aquí en este espacio. En este espacio se cuestionó el uso y el abuso de recursos públicos por parte de la campaña del candidato presidente. Asambleístas que violaron el Código de Democracia y que entregaron dádivas en provincias. Claro, el Tribunal Contencioso se apuró a sancionar a un asambleísta electo de Revolución Ciudadana. A ese sí lo sancionaron. Pero no han sancionado ni a la señora Yadira Saltos de Santo Domingo ni al señor Jorge Chamba de Guayas, que hasta en videos en TikTok aparecen, no hay donde perderse, porque aquí en este país las sanciones son selectivas y la justicia es selectiva, como siempre he dicho. Todos esos elementos que estoy señalando fueron mencionados en ese espacio en el ámbito de la crítica. Que la cancha estuvo inclinada a favor del candidato presidente. Así es. Pero es que fue así. Pero esa es una discusión distinta al hablar del fraude respecto de la voluntad popular. Ayer no hubo apagón, pues informático. Ayer los resultados fluyeron muy rápido. A las 8 de la noche ya había una tendencia. A las 8 de la noche ya se llegó al 90%. Y el resultado no estuvo apretado. Entonces tengamos sentido crítico. Aquí es facilito tratar de posicionar narrativas. En lugar de hablar de fraude sin presentar las pruebas, están haciendo lo mismo que hizo Lazo en el año 2017. Cuando hizo la pantomima del fraude y llegó con no sé cuántas cajas al Consejo Nacional Electoral y se les cayeron 2 y resulta que eran cajas vacías. Nunca presentaron las pruebas del fraude. Es la vieja confiable cuando pierden una elección. Me llama la atención que con semejante distancia no hagan lo que hicieron en 2021 y 2023 cuando reconocieron la derrota. Reconozcan la derrota. Noboa les ganó largo. Y no ha de ser de a gratis que ha ganado Noboa, ¿no les parece? Algo ha de haber hecho bien Noboa, pero sobre todo, algo tiene que haber hecho más Revolución Ciudadana. Y lo que tienen que hacer es poner las barbas en remojo. Calladitos, queditos, no dicen nada sobre los audios y los chats del caso Ligados. No dicen nada. Que es probable que eso no haya afectado en el común de los ciudadanos, que como decía Arturo Ruiz en la transmisión que generamos ayer con la Corporación Canela y todo el equipo de la Alianza Informativa Radioelecciones 2025, común de la gente no entiende lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ya te posiciona un marco, ¿ya? Publicado en varios medios de comunicación, pero no dicen nada. Le dan credibilidad, por ejemplo, a lo que dice Verónica Zarauz, que está en su legítimo derecho de haber hecho un cuestionamiento, por supuesto. Le dan credibilidad a Verónica Zarauz, pero no le dan credibilidad a los audios. Diciendo, no, es inteligencia artificial, es un montaje, que no sé qué, vayan y escuchen los audios. A ver si en realidad es inteligencia artificial. Esos audios en donde demuestran. A mí no me importa el tema de la política interna, ¿saben qué? Que eso me pareció también burdo, ¿no? Que algunos medios empezaron, que en los audios se escucha cómo querían armar las listas, que en los audios se escucha que Correa no quería que sea Luisa, que Augusto Verduga estaba desesperado por ser candidato, que no sé qué. No, eso, sinceramente, eso es irrelevante porque es parte de la dinámica interna de cualquier organización política. Lo realmente grave y escandaloso es la manera como se escuchan los audios, que no sé cómo es que graban, ¿no? Y cómo es que tienen audios y chats y todo eso. Se querían tomar las instituciones de control, haciendo lo mismo que ya hicieron cuando fueron gobierno. Y sobre eso no dicen nada. ¿Creen que eso no les pasó factura? Pero no, fraude, en lugar de reconocer lo que ha pasado. Pues esa actitud, para variar, prepotente, arrogante que tienen, no le hace bien al país.
Entonces, admitan que cometieron errores y reconozcan la derrota. Y feliciten al contrincante que les ganó con 1.165.000 votos. Y analicen por qué en 3 elecciones consecutivas no han logrado volver al solio presidencial. Por algo ha de ser. No ha de ser por el odio, ¿no? Porque es la típica. Ganó el odio. Ahora van a decir, seguramente. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Van a decir que 5.735.203 electores deben odiarles. Que el 56% del Ecuador les odia. Porque es la típica, la frase típica, ¿no? El odio, votaron por el odio. Pero ellos no votan por el odio, ¿no? Tienen ahí un arsenal de gente que insulta a todo el mundo, un montón de impresentables que creen que tienen superioridad y estatura moral para criticar a todo el mundo, que insultan camufladamente o de frente en algunos casos, no todos son frontales, pero ya estaban amenazando, ¿no? Y no se dan cuenta que esos son factores por los cuales seguramente también contribuyeron a generar el repudio de alguna gente que prefirió votar por Noboa sin ser partidaria de Noboa. Porque capaz que ese 55,65% no son votos a favor del presidente. Capaz que un segmento de esos votos son en contra del correísmo. ¿Por qué creen ustedes que Noboa saca semejante distancia y semejante votación, pese a la inseguridad galopante que enfrenta el Ecuador? A que el gobierno no ha logrado enfrentar con eficiencia la crisis de violencia, no ha logrado controlar las cárceles. Nos clavaron 14 horas de apagones el año pasado, donde no hay reactivación de la producción, donde no hay empleo. Porque esa es la realidad del Ecuador. Por algo ha de ser que gana Noboa, ¿no? No ha de ser por el odio. No ha de ser porque el 55,65% de la gente les odia. Ha de ser por algo. Y pese a todo, a que no ha sido un gobierno eficiente el del presidente Noboa, que le ha ido muy mal en algunos rubros, termina ganando la elección de largo. Ha de ser por algo, ¿no? No ha de ser por el fraude. Acá, por ejemplo, André me dice, todos los analistas nos decían que en la campaña para la segunda vuelta iba a ganar el que menos errores cometiera. Como en el fútbol. En el fútbol la típica, ¿no? El que menos errores comete gana. Y claramente la campaña de RC se equivocó. A todo lo que se ha mencionado, hay que sumar un debate en donde hubo más confrontación que otra cosa. No aprovecharon el debate. Hasta se apropiaron de una frase que utilizó Lazo en el año 2021. ¿Ah? El Andrés no mientas otra vez lo quisieron utilizar ahora contra Daniel. Y no se quedó en el imaginario de la gente. Hasta eso copiaron, no les fue bien. Pero se ponen bravos cuando se les critica. Los chats de Verduga también sumaron. Yo estoy convencido de eso. Tal vez no sumó tanto como el fantasma de la desdolarización o lo más reciente, ¿no? Los gestores de paz. Que tengamos motorizados como en Caracas, ¿no? Porque en Caracas están los motorizados. Yo he estado en Caracas como 5 veces. Y yo sé cómo es el tema de los motorizados. Vayan a los barrios de Caracas y vayan, vean cómo están los motorizados ahí amedrentando a la gente. Yo he sido testigo de eso. No me han contado. Yo he estado ahí. Yo he visto. Entonces, se generó el fantasma. Más allá de lo que ha pasado, hay que hablar de lo que va a pasar a un país con tantas crisis, seguridad, salud, economía, etc. Acá, por ejemplo, Santiago Carrera. RC necesita varios autocrítica, autoanálisis, autodepuración, autorrecomposición. Ese es el tercer llamado de atención que el pueblo les hace. 3 veces no logran llegar a la presidencia. 3. No pudieron capitalizar esa inmensa votación que tuvieron en primera vuelta. ¿Por qué, por ejemplo, no lograron capitalizar el voto de los indígenas? El voto que logró obtener Leonidas Sisa durante la primera vuelta electoral. Porque ¿saben qué? Hasta ayer estaba ocurriendo un fenómeno inédito. Que un candidato que pasó a la segunda vuelta con una votación tenga menos votación en el balotaje. Esto no había pasado nunca. Luisa González alcanzó
En la primera vuelta electoral, aquí tengo la manito, 4.510.860 votos. En la primera vuelta electoral, 4.510.000. En la segunda vuelta electoral, alcanza 4.570.057. O sea, en este momento ya Luisa González tiene más votos, algo más de votos que en la primera vuelta electoral, porque hasta ayer este era un fenómeno, me escribió Bernardo Gurtaire, estaba leyendo por ahí también algo que había publicado algún analista de Guayaquil sobre este tema. O sea, hasta ayer había una sorpresa, ¿no? Estábamos, creo que todos sorprendidos porque esto estaba siendo inédito, que un candidato, en este caso una candidata, en segunda vuelta estaba logrando menos votos de los que alcanzó en primera vuelta, lo cual era una locura. O sea, de tu propia base electoral estabas perdiendo votos. Finalmente Luisa González logra algo más en segunda vuelta. Tiene algo así a este momento como 60,000 votos más que en primera vuelta. Y ojo que todavía falta 3% de votar, digamos, del escrutinio. Y tenemos las actas con novedad, ¿no? Pero tiene algo más. ¿Pero por qué Luisa González no logró tener más votos? ¿A dónde se fueron los 500,000 votos que logró Leonidas Issa? Está claro que no se fueron con Luisa González. ¿Será que hubo gente que votó en primera vuelta por Luisa González sin ser correísta, pero se desencantó en el tramo de la segunda vuelta y decidió no respaldar a Luisa González en el balotaje? ¿Qué pasó con los nulos? Al momento tenemos 6.7% de votos nulos. Para quienes ninguneaban el voto nulo, ¿no? Un montón de gente ninguneando a los que con su legítima autonomía de pensamiento anunciaron que ninguna de las dos candidaturas les representaba. Los ningunearon, los maltrataron, les insultaron, les vejaron por el delito de tener autonomía de pensamiento y no dejarse arrastrar por la corriente de Novoa de Luisa González. Byron Quiñones, al RC le falta autocrítica, equilibrio y sindéresis en la política. Ahora salió más gente a votar, me dice Julio Sari. Efectivamente, Nahuel, 59.197 votos más está alcanzando Luisa González. Entonces ya no hay ese análisis de que por qué sacó menos. Está sacando más en este momento, más votos que en primera vuelta, pero es pequeñito. O sea, el crecimiento de Luisa González respecto de la primera vuelta es casi imperceptible. En cambio, el crecimiento de Daniel Noboa es un crecimiento superlativo. Como digo, ha de ser porque algo tiene que haber hecho bien Noboa y algo tiene que haber hecho mal el rival, el adversario. Yomar dice, hay expertos que dicen que existe el antinovoísmo, pero en realidad existe. ¿Saben qué? Ayer yo leía, creo que Matías Abad, el político cuencano, decía el día de ayer que el verdadero voto oculto ha sido de Noboa. Porque uno se pone a revisar el resultado oficial y uno compara con los resultados de las pocas encuestas que se presentaron en el proceso electoral de segunda vuelta, y uno se encuentra que ha habido harto voto oculto. Y buena pregunta, ¿fueron solo los errores del correísmo o también fueron los bonos? Es que yo creo que es una mixtura. Por un lado tenemos, por supuesto, los errores del correísmo, pero por otra parte tenemos los abusos tanto jurídicos, pero también el haber aprovechado el aparato del Estado, el aparataje del Estado, con una serie de dádivas. El tema de los bonos, en medio de la campaña electoral, que nadie reguló además. Por eso la importancia de la licencia. Aprovecharon la campaña y entregaron bonos, compensaciones a policías y militares, decretaron el feriado anticipado de la Semana Santa para el Jueves Santo. El Viernes Santo es el feriado, pero decidieron que también sea el Jueves Santo. Justo una semana antes del Jueves Santo y 2 días antes de las elecciones. Una resolución del Ministerio de Agricultura a favor de los maiceros. Por ahí apareció un comunicado del Ministerio de Salud Pública que dice que les han pagado a los prestadores de servicios, más allá de que las clínicas dializadoras ya salieron a desmentir aquello. Es una mixtura. O sea, esta elección puede tener un montón de lecturas.
Pero mi punto es, quienes perdieron con 1.165.000 votos están llamados, sobre todo ellos, a poner las barbas en remojo. Porque Noboa no les ganó con 100.000 votos, les ganó con 1.165.000 votos. Grace me dice, ¿saben qué faltó sobre todo? Humildad. No le pida peras al olmo. Si tenemos un poco ahí de fanáticos que a todo lo que se dice insultan, agreden. A mí mismo por ahí hay un sujeto que ni siquiera tuvo la decencia y la frontalidad de arrobarme. Estuve insinuando de que yo era financiado de USAID, que no sé qué. Y el rato que apareció la lista, ya, en donde lamentablemente ponen a todos en el mismo saco, creyendo que es malo el financiamiento externo, no aparecí yo ni primera plana. Pero un pelmazo por ahí dijo, ay, le pongo velas para que se pueda develar la lista, insinuando que era yo. Yo no aparecí. Pero como no son decentes, no reconocen, ¿no? Ni tampoco arroban. Se las dan de muy pulcros y que tienen estatura moral. De esa gente el país está hasta la coronilla. Como del otro lado también, ¿no? Porque ¿saben qué? Como yo comenté el día viernes, la actitud de varios medios de comunicación que se convirtieron en alfombras de las candidaturas, le ha dejado en muy mal predicamento al periodismo que tiene que ser crítico, que por supuesto no tiene una posición ideológica y una tendencia, sin duda alguna, pero se olvidaron de la pluralidad, como decía ayer Pedro Donoso. Acá, efectivamente, claro que hay errores del RC, dice Natalia, pero todos, pero sobre todo, bonos, dádivas, préstamos, etcétera, no menor. Así es. Es que es una combinación de las dos cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero el tema es que no puedes hablar de fraude cuando tu adversario te saca 11 puntos de diferencia. No tiene sentido. Aquiles Álvarez, yo les decía, lo que decía ayer Aquiles Álvarez. Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo lo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros. Al presidente hoy reelegido, más allá de nuestras diferencias inmensas que son públicas, le deseo sinceramente lo mejor. O sea, eso que ha hecho Aquiles Álvarez, de felicitar y de desearle lo mejor a un adversario político con quien tiene claras diferencias, es digno de aplaudir. Ganó el candidato a Estado. Así es, Andrés. Hay que recordar cómo le dejaron afuera a Jan Topic, cuya presencia finalmente no sumó un chocho. A Pauqui Castro dice, a Cotopaxi y al país hay que saber ganar y perder. Optamos por una posibilidad ante una decisión de mayoría de nuestras filas desde la realidad que vivimos y nuestro posicionamiento ideológico y político, pero la mayoría ya eligió. Las izquierdas sentar y repensar su horizonte desde las luchas y reivindicaciones populares, desprendiéndose del caudillismo. Eso deberían entender, ¿no? Desde los territorios considerada fuerza de la unidad. Yo sí aspiro a que en algún momento se haga un proyecto serio del centro hacia la izquierda, que es la corriente ideológica con la cual yo comulgo desde que era estudiante de colegio. Y yo no oculto mi preferencia ideológico-política. Yo soy un periodista que comulga con la centroizquierda, con la socialdemocracia, y lo he dicho públicamente. No pretendo aquí presentarme como imparcial, porque no lo soy. Pero es el momento de repensar la política y de entender, uno, que solos no llegan, y dos, hay que renovar, y hay que dar un paso al costado. Y hay que empezar a acercar posiciones para hacer un proyecto serio del centro hacia la izquierda. ¿Están en capacidad de hacerlo o van a seguir hablando del odio? Me avisa cuando se conecte David Chávez para ir a la pausa, Cris. Carolina Ávila Nieto, gracias Alejandro. ¿Qué escribió Carolina Ávila Nieto? ¿Por qué ganó Noboa? ¿Qué pasó con el voto correísta? El triunfo de Noboa no fue solo mérito propio, coincido, sino también el resultado de errores estratégicos del correísmo y una coyuntura que lo favoreció. En provincias como el Oro, Guayas, Esmeraldas o Los Ríos, donde antes ganaba Luisa, el voto cambió. Voy a hacer ahí un paréntesis. Quiero revisar lo de Esmeraldas. ¿Cómo entienden ustedes que en Esmeraldas, donde hubo un derrame, donde el Estado los abandonó, donde el presidente no asomó, sino en el último tramo de la campaña,
donde no es que visitaron a los afectados, ni mucho menos, donde el Estado tuvo una reacción completamente errática y tardía. Noboa saca 49% de la votación y Luisa 51% de la votación. ¿Cómo entienden eso? Algo ha de ser, ¿no? Retomo lo que dice Carolina Ávila. El anticorreísmo sigue siendo un mito movilizador, no ha sido desmontado y se activa con fuerza cuando hay riesgo de retorno. La narrativa del peligro correísta sigue vigente y Noboa supo encarnarla. Hay una hipótesis, dice Carolina Ávila Nieto, el uso de mecanismos coercitivos en territorios vulnerables, como presiones para fotografiar el voto. Aunque hay, aún sin pruebas concluyentes, la sospecha refuerza la idea de una elección tensa, no del todo libre, y el resultado, en cierto modo, podría probar que había tal amenaza. No lo sé, dice Carolina, pero en seguridad González no convenció. Noboa, en cambio, con la narrativa de la base de Manta, la mano dura, incluso la figura de Blackwater. Ya, o sea, vieron un estadounidense ahí en la calle que lo criticamos. Yo lo critiqué acá, porque además empezó a hablar de política interna el señor Prince. Yo no tenía nada que hablar del tema. Pues para el común de la gente tienes ahí un estadounidense que está en las calles. Algo ha de ser, ¿no? Construyó una imagen de acción directa. El votante sintió más certeza. No se conecta un David, ¿no? Ya, aguantemos. Hasta eso sigo echando jarabe de lengua acá. Que estamos con buena audiencia en las plataformas y también en la radio. Gracias. El correísmo falló en no desmontar viejos temores. Reaparecieron rostros del pasado como Patiño o Correa, reactivando asociaciones con Venezuela, el abandono de la dolarización y la manipulación institucional. Mal timing, peor framing. Ya le han de decir que Carolina Ávila, a quien las últimas 2 semanas le tacharon de correísta, que no sé qué, ahora han de decir anticorreísta o novoísta, porque así somos. Aquí somos campeones para etiquetar a la gente. Los audios de Verduga, de lo cual Revolución Ciudadana, vea, Mutis camino al foro. Y las acusaciones contra el alcalde avivaron el viejo mito, corrupción y control del poder. Noboa capitalizó esto, fue menos por virtudes propias y más por errores y símbolos que el correísmo no logró revertir. Aquí mi autocrítica, dice Carolina. Pensé que lo correcto era no distraerse, pero al ver ese resultado es evidente que hubo daño. Y sí, hay un factor externo clave, Donald Trump. Su influencia sobre la relación Ecuador-Estados Unidos fue una carta que Noboa jugó sin contrapeso. El silencio de la campaña de González sobre política exterior fue un error de cálculo. Claro, pues reconocieron a Venezuela, a Maduro. Así fue. La decisión de acusar y desprestigiar los gestos de Noboa, la foto, el viaje, las declaraciones sobre las deportaciones. Yo mismo fui parte de esa crítica, pero al no tener otra opción, el electorado se jugó por el que al menos era una posibilidad, dice Carolina. Él espera a Noboa. Pero vamos a hablar mañana sobre lo que le espera a Noboa. Porque no es un cheque en blanco. Y ojalá que Noboa lo entienda. No es un cheque en blanco que le ha dado el país. Ojalá que Noboa pueda capitalizar este resultado entendiendo que en el país sí existimos aquellos que tenemos sentido crítico, que tenemos capacidad de crítica y no le hacemos oposición al presidente. Yo no le hago oposición al presidente en este espacio, porque yo no soy actor político partidista. Yo hago periodismo crítico acá y sobre la crítica critico las acciones u omisiones del Ejecutivo. El presidente ha recibido la confianza de buena parte del pueblo ecuatoriano para gobernar 4 años más, pero no es un cheque en blanco. Eso no significa que hay que acallar las voces críticas, eso no significa que hay que ir eliminando detractores, eso significa que hay que aprender a coexistir con la crítica y que demuestre que tiene talante democrático, sobre lo cual a lo largo de su primera etapa de gobierno ha habido espacios en los cuales no ha demostrado ese talante democrático. Porque al gobierno también le falta hacer un poquito de autocrítica sobre los errores que han cometido más allá del resultado electoral. De eso vamos a seguir hablando mañana porque hay muchísimo, muchísimo para conversar. Rápidamente, antes de la pausa, saludos a John Vinuesa. Más allá de las personas y su carga ideológica, lo que todos queremos es paz y progreso. Hay veces que en casa solo necesitamos dejar atrás los conflictos y repensar la relación. Ganó Noboa y con él hay que trabajar de la mejor manera. ¿Qué más tengo por acá? Un poquito, he leído algunos de los mensajes de la audiencia, ¿no? Cristian, querido, un abrazo. RC perdió indudablemente el liderazgo y una cabeza. La Bibi dice, los abuelitos salieron a votar. Fue muy buena la lectura de llamar al voto opcional porque el obligatorio ya estaba muy segmentado.
Yo no sé, y ya le vamos a preguntar a David Chávez, que lo tengo conectado, si ese llamado influyó decisivamente, no lo creo, pero simbólicamente, evidentemente, marcó una línea durante el proceso electoral. Este va a ser el tema de la semana, ¿no? Va a ser el tema de la semana y lo vamos a conversar con ustedes. No se me vayan, que ya lo tengo a David Chávez, con él vamos a conversar ya mismo. Gracias, muy buena visualización en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y a la gente que me escucha con la señal de radio, aquí el comentario sin rodeos. Vamos a la pausa, con la pauta, por supuesto, y regresamos ya con David Chávez. Dele, por favor, André. Fabri, no sé si me quiere dejar leer solo también un Dele. mensajito con el que concuerdo totalmente. Por favor. Es de nuestra colega periodista Blanca Moncada, que dice: presidente Daniel Noboa, felicito su triunfo, póngase a trabajar, lo esperan las dializadoras, los niños a los que está captando el crimen organizado, la deuda social. Vive presidente en un país que ha perdido la paz en sus barrios, en un país de carreteras malgastadas que amenazan a los conductores, donde hay personas pagando a criminales para poder respirar y comer al día siguiente. Mucho que hacer, ya ganó, hay que priorizar la inversión social, solo eso nos dará a rescatar a la patria. El periodismo lo estará vigilando, se lo prometo, dice Blanca Moncada, y yo suscribo totalmente. Coincido plenamente con lo que dice Blanca Moncada. Un par de mensajes adicionales rapidito. Acá la Caro Chávez dice: independientemente de quién haya ganado, tal vez el país deba reflexionar sobre lo valioso que es ejercer el derecho al voto y que ese voto aún verdaderamente cuente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.